18 que hoy iniciamos se habla de la destrucción o la caída de Babilonia, ¿sí? No se habla de la destrucción de un sistema místico, ni tampoco se habla de la destrucción de Roma, porque se habla de una ciudad comercial. La profecía bíblica en Isaías 47 y Jeremías 50 y 51 aún no se han cumplido. Sería interesante que tú la leas por separado porque abarcaría más el estudio de esos dos libros proféticos que lo que hoy vamos a estudiar en este libro de Apocalipsis. Así es que empezamos en esta hermosa tarde, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 18 el cumplimiento en los posteriores días, ¿sí? Apocalipsis 18 narra cómo Dios juzga a Babilonia. Babilonia es literal, es una ciudad que se encuentra en el Éufrates, en la desembocadura del río Éufrates. Es la Babilonia de Nabucodonosor. Entonces, voy a leer los primeros versículos, capítulo 18. Quiero que tengas a la mano la escritura, que tengas la Biblia, si tienes tu dispositivo, úsalo para seguir esta lectura y podamos explicarlo, podamos entenderlo. Si quieres hacer notas, ten a la mano tu cuaderno y tu lápiz para poder empezar este estudio, ¿sí? Dice así la escritura: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, pues este anuncio, ¿ah? Vemos que es la unidad, la unión entre el capítulo 17 y el capítulo 18. Dice: después de esto vi, ¿sí? Es una frase que une o enlaza ambos capítulos. Entonces, lo que estudiamos la sesión anterior viene y le da continuidad al capítulo 18, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan dice: después de esto vi. Es Juan narrando la descripción profética de lo que va a suceder con Babilonia, ¿sí? Entonces vemos que es una secuencia espiritual, ¿sí? Vemos que hay una causa y va a haber un efecto, porque dice: después de esto vi, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve el apóstol Juan? Dice: vi a otro ángel, ¿sí? Este personaje dice así literal: vi otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Quién era este ángel? ¿Ah? Es una buena pregunta que me hacen. Y vemos que el ángel que aparece en el Antiguo Testamento es descrito como el ángel de Jehová, y es alusión al Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos la aparición de varios ángeles, pero hay una distinción entre los ángeles y el Mesías. Entonces hay claridad en el texto, y específicamente en el Apocalipsis, porque hay muchos que interpretan este otro ángel como Jesucristo, pero no es, porque en el libro de Apocalipsis se especifica claramente a Jesús como el Cordero de Dios que fue inmolado, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Entonces, este ángel era un ángel, un enviado de Dios con autoridad y poder, porque así dice: lo vi descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, era un hombre era un enviado de Dios con una gran autoridad. Y dice así, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Sí, versículo 2: y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? Entonces, este ángel lo que hace empieza a decir: ha caído la gran Babilonia. Es literal,
¿sí? El capítulo 19 vamos a ver las consecuencias de esa caída, ¿sí? Las consecuencias son por su idolatría y su eh, declaración de grandeza, su voluptuosidad. ¿Ya? Esto está descrito en Isaías 13, en Isaías 47, versículos 7 al 9, y en Jeremías específicamente, la base de, el de Juan es Isaías, es Jeremías, ¿sí? Entonces Juan ve el futuro, aquí Juan ve el futuro, ve la historia de Babilonia, y en toda la historia de Babilonia no hay ningún registro de la destrucción total de la ciudad. Entonces, vemos aquí lo que sí hemos visto en Babilonia es una gradual caída. O sea, actualmente Babilonia es una ciudad habitada por árabes, ¿sí? Entonces, a través de los siglos, hemos oído una decadencia gradual de esta sociedad. Es una sociedad comercial, marítima, ¿sí? En la desembocadura del río Éufrates, tiene aproximadamente en la antigüedad, tenía 800 kilómetros que eran navegables, ¿sí? Entonces, vemos que era una ciudad próspera, con una gran prosperidad, ¿sí? Y este pasaje dice, ha caído, ¿sí? Cuando habla de ha caído, habla de una realidad histórica, que es un anuncio profético. O sea, ha empezado y ha sido gradual su decadencia, ¿sí? Es como una anticipación de lo que va a ocurrir definitivamente, ¿sí? Como ciudad comercial, como ciudad marítima, vemos que ha tenido un gran desarrollo, ¿sí? Y vemos que aquí el ángel empieza a clamar, se ha hecho habitación de demonios. Específicamente, esta interpretación se ha hecho residencia. Establece el lugar permanente de los demonios. O sea, es un lugar donde habita la idolatría, la santería, la hechicería. Es un lugar, dice, es guarida. Por guarida entendemos una prisión. Se traduce en el Nuevo Testamento a veces como prisión. Es el lugar donde están aprisionados, donde están detenidos, ¿sí? Donde están todos los espíritus inmundos. Usted se preguntará, cuando Jesús echó de el endemoniado los espíritus, ¿a dónde fueron a parar? ¿Ah? Entonces aquí encontramos un lugar específico, ¿sí? Una situación, una ciudad, ¿sí? Es la residencia permanente, el lugar específico, ¿no? Donde es un lugar desierto, ¿sí? Babilonia, pues es un lugar de opulencia, de corrupción, de idolatría y de vanidad, ¿sí? Versículo 3 dice así, porque todas las naciones han bebido, ¿sí? Véalo usted. Todas las naciones han bebido, ha sido el albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí establece la razón, ¿no? Establece el motivo, porque todas las naciones han caído bajo su influencia, se han contaminado, se han corrompido, se han embriagado, porque dice, han bebido de su inmundicia, de su inmundalidad. Esto habla de algo ético y religioso. Han bebido, ¿sí? Es una acción, ¿sí? Es una acción, un hecho consumado, con resultados permanentes. Es decir, han bebido, es algo que empezó a ocurrir y que ha sido hecho paulatinamente, ¿sí? Se han bebido de la fornicación, de su fornicación, es decir, han tenido una relación con ella las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces, hay una apostasía, un rechazo para las cosas de Dios, ¿sí? Y vemos que porneía es la palabra que se utiliza que han abandonado a Dios, ¿sí? Los reyes son una autoridad en la tierra que han fornicado con ella. O sea, no solamente las masas, sino también las personas que están en una posición de autoridad,
tienen una, vamos a decirle, una relación ilícita, porque tienen una relación de fornicación. No de matrimonio, no de alianza, sino una relación de fornicación, de algo indebido, ¿sí? Una relación ilícita. Babilonia, yo quiero decirle, pues es atractiva. El pecado es atractivo, ¿sí? El adulterio es atractivo, ¿sí? Y entonces conquista. Es fascinante, ¿sí? Y muchos pueden caer bajo su poder. Entonces Babilonia era el lugar de poder, el lugar, era una fuente de riquezas, ¿sí? Porque vea, no solamente había reyes que habían fornicado con ellos, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Había específicamente la palabra que utiliza para mercaderes, ¿sí? Es emporioi, ¿sí? Donde viene los que han creado un imperio, un emporio, ¿sí? Eran los comerciantes. Entonces, no solamente era un lugar religioso, sino también era un lugar de poder. Había empleados, ¿sí? Los mercaderes se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Habían bebido no solamente los reyes, sino aquellos empresarios potentados. Entonces, esto significa que había una actividad comercial, había una actividad próspera en el Éufrates. Los mercaderes se enriquecen a causa del poder de Babilonia. Es decir, había lujos, autosuficiencia. Babilonia era una gran ciudad, proféticamente va a ser una gran ciudad con posesiones de artículos de lujo, y esto va a ser motivo de mercadería en el mundo y va a haber ganancias sin límites, ¿sí? Es interesante ver cómo empieza esto, ¿sí? Con una descripción de lo que el ángel está hablando de quién es Babilonia, ¿sí? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo tiene esos recursos? ¿Sí? ¿Y quién es la gente que la compone? ¿Sí? Entonces, en ese parámetro de Babilonia descrita en el Apocalipsis, habla de algo, de una ciudad física, de un lugar específico, ¿sí? No podemos hablar de que sea Roma, no podemos hablar de que sea un lugar místico o un sistema espiritual, no, habla de algo literal. La descripción de este lugar es literal, ¿sí? Es una ciudad que ha crecido. De hecho, hay mucho temor, ¿sí? Yo me he preguntado por qué los Estados Unidos apresó a Saddam Hussein, ¿sí? ¿Por qué al principio de este año Suleimán fue asesinado? Es ahí, en esa región, donde se está gestando una ciudad con poder espiritual, militar, social, político y económico. Se está gestando una sociedad. Y ve usted lo que dice ahí. Quiero leer el versículo 4 y 5. Dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Qué impresionante pasaje. La iniquidad de Babilonia ha llegado hasta los oídos de Dios. El pueblo, aquí el pueblo es llamado, ¿sí? Porque viene otra voz del cielo. Podemos sugerir que esa otra voz es otro ángel. Y ese ángel trae una indicación, o podríamos señalarlo. ¿Podría ser el mismo Dios? Así como cuando se abren los cielos, cuando el Señor Jesucristo es bautizado y declara: este es mi Hijo amado. Así se oye esta voz. Entonces podríamos escuchar desde el cielo la voz del Padre que decía: salid de ella, pueblo mío. Esta voz da una indicación. El pueblo es llamado a abandonar la ciudad para que no sufra las consecuencias. El llamado del pueblo al pueblo es: salid. Es una orden en voz activa. Esto declara una urgencia, una acción inmediata, un mandato que no puede postergarse.
inmediatamente, directamente, tiene que hacerse. ¿Sí? Está anunciado en Jeremías 48, en Isaías 48, perdón, en Jeremías 52, Jeremías 50. ¿Sí? Los santos de la tribulación tenían que salir. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí están las mismas razones. ¿Sí? Para que no seas partícipe. Es literal. La huida tenía que ser porque la tentación estaba latente. Estaba latente el ser cautivados por esta Babilonia que presentaba una oferta de pecado en sus múltiples dimensiones. ¿Sí? Es llamado urgentemente a salir, a evadir las trampas del pecado, del sistema de engaños, de la idolatría, de la autosuficiencia, de la autoconfianza, del lujo, de la violencia contra la vida de los hombres, contra la vida humana. Entonces, esto señala una separación del mundo. Es lo que en el Nuevo Testamento vemos. Dios nos llama a salir. Dios nos habla de que la tentación está a nuestro lado y que usted y yo, cuando enfrentemos pruebas y luchas y el pecado esté a nuestra puerta, toque a nuestra puerta, usted tiene que huir, usted tiene que salir de él. Porque si no, va a caer en la tentación, va a ser presa, la palabra que dice es partícipes de sus pecados. Y como consecuencia, va a recibir parte de las plagas, el resultado del pecado. Esta palabra es algo muy semejante a lo que en el Antiguo Testamento encontramos en Génesis 19. Capítulo 19, versículo 15 al 22. Cuando Lot estaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra. El propósito era que tenía que salir. Lot estaba siendo corrompido. Su familia, sus hijas, su esposa, sus yernos. ¿Sí? Vemos que todos ellos estaban siendo copartícipes. Entonces, estaban tratando de compartir o de tener comunión con el pecado. Entonces, la forma imperativa de salir de él es una prohibición que comienza con una acción. No iniciar ningún tipo de comunión con el pecado. ¿Sí? Eso es lo que señala. Para que no recibas, ¿sí? Hace un énfasis, el modo subjuntivo, o sea, es una posibilidad. Si te quedas, vas a padecer, vas a caer en los pecados. Y si permaneces en el pecado, es una posibilidad que también recibas las consecuencias. Entonces, el llamado es, no comiences. ¿Sí? Son dos verbos subordinados al principal. Es decir, ¿sí? Si sales, no vas a participar, ni vas a recibir las consecuencias. Pero tú recibes las consecuencias y participas porque no sales del lugar donde estás. Entonces hay una secuencia de acontecimientos. ¿Sí? O sea, quiero que vea, si usted obedece a Dios, le va bien. Pero si usted desobedece, tiene consecuencias. Entonces es un género profético. Dios pide un cambio en las personas porque los acontecimientos tienen una secuencia progresiva. Sodoma y Gomorra en el Éxodo tuvo un juicio divino y era la destrucción de esa ciudad por el pecado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué encontramos aquí en Apocalipsis? Una advertencia ante la prostitución, ante el alcoholismo, ante la idolatría, ante la mentira, ante la infidelidad, ante la inmoralidad, ante el robo, ante cualquier manifestación del pecado. Entonces el versículo 5 dice así: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Sí? Han llegado hasta el cielo, es literal. ¿Sí? Se han pegado, llegan hasta el cielo como actos injustos. El pecado llega al colmo, dice en Jeremías 51:9. ¿Sí? Encolar es una palabra rara, ¿sí? Que es unirse uno con otro en masa. Quizá usted y yo ya no nos acordemos tanto, pero hace 50 años utilizábamos la cola. La cola era un pegamento, no había resistol, pero era el instrumento con que pegábamos las hojas. Entonces, encolar es pegar uno tras otro, uno tras otro.
Entonces significa que los pecados, al irse sumando uno tras otro, han llegado casi hasta el cielo, ¿sí? No es que la situación haya llegado hasta a los oídos de Dios, sino que ha sido gradual el peso de tal motivo que las acciones injustas, la unidad de esos pecados han alcanzado el cielo, de tal manera que han generado una estructura, se alzan como un edificio, se va construyendo como un edificio. La magnitud de los pecados en Babilonia habían sido tantos a tal grado de que estos llegaban, así como la torre de Babel llegaba hasta el cielo, así los pecados. O sea, así como las acciones físicas del hombre que quiere llegar al cielo, así también sus pecados que han sido unidos uno tras otro. Sus maldades han llegado, sus acciones injustas, sus hechos injustos, sus crímenes, sus abusos, todo lo que hace, Dios lo va a juzgar, ¿sí? Entonces, vemos una ciudad que su degradación moral, ¿sí?, la ha llevado a tener una decadencia. Del versículo 6 al versículo 10 dice así: dadle a ella como ella ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella sea glorificado, ha vivido en deleites tanto, darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será comida con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Este pasaje, ¿verdad?, habla de una situación de juicio, ¿sí? Y dice: y parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Estos son los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites y lloran, y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo del incendio. Quiero que vea este pasaje. La Babilonia va a sufrir las mismas consecuencias. No es que sea una venganza, sino es la retribución de Dios, que merece su crueldad, su desafío ante Dios. No usa un instrumento, Dios usa el instrumento de ejecución. ¿Sabe qué va a usar? La confederación de los 10 reyes, aquellos que se sujetaron a la bestia para destruir a Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 17, 16 y 17. Ahí vemos este pasaje, dice: los 10 reyes que viste, los 10 cuernos que viste en la bestia, ahora aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, Dios va a usar el mismo instrumento que la bestia utilizó para dominar el mundo. Es decir, el medio que Dios va a usar para juzgar son los 10 reyes, los que hicieron la confederación para sujetarse ante la bestia. Y vea, esto también es un imperativo, dice: hay una urgencia de pegarle, darle, pagarle de acuerdo a lo que ha hecho. Como ella hizo, también hay que pagarle, ¿sí? Es de alguna forma la ley del talión, lex talion, ¿verdad?, que se habla en Jeremías, que se habla en Salmos. Es pagarle el doble. No es una venganza, es una respuesta divina a su crueldad cometida. Como no hubo arrepentimiento, es una declaración judicial contra esta civilización pecadora. Algunos dicen que es una metonimia, o sea, es una forma de expresarse que va a sufrir una total y eterna, va a tener una total y eterna compensación. Es decir, se le va a dar el equivalente a su exacta ofensa. Es un castigo justo, es su retribución merecida por el pecado, porque las naciones, los pueblos se han embriagado con
Babilonia. Entonces, la misma mezcla ella la va a beber. Así como utilizó esa mezcla para seducir y destruir a las naciones, ahora las naciones va a ser su azote judicial, ¿sí? De la misma, el mismo atole que preparó, ese mismo se va a tomarlo. Y es algo inmediato y total, ¿sí? Es algo que merece, de manera igual, por su pecado. ¿Por qué debe ser juzgada? ¿Sí? Versículo 7, ¿sí? Vea, porque se autoglorifica. Se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Qué interesante estos pasajes, qué interesante. Es una autoglorificación de sus excesos, de su ostentación, de su orgullo, de su inmodestia. Son las razones por las que va a ser juzgada. Porque yo soy reina. Vea qué interesante. Es un egocentrismo incomparable. Dice así, ¿ah? Porque soy reina. Estoy sentada como reina y no soy viuda. Tenía 10 reinos que se habían unido a ella, y con los 10 había tenido una relación. Y ninguno de ellos era el esposo. Entonces, por lo tanto, a esta situación, a su vanidad, a su glorificación, va a tener resultados. Va a ver su orgullo y su arrogancia, ¿sí? Su deleite, dice así, ¿ah? Yo soy viuda y no veré llanto. No soy viuda. O sea, eso significa que no se había casado con nadie. Había seducido a cada uno de estos reyes para generar una alianza, y con ninguno de ellos tenía una unión, ¿sí? Entonces, esta mujer había vivido en deleites, en excesos, ¿sí? Esta ciudad estaba totalmente desafiando a Dios. Entonces yo quiero que vea, no había compromiso con ninguno. Dice así, y no veré nunca, ¿sí? Y entonces es interesante. Es interesante, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que la juzga. Dios es soberano. Las consecuencias a su autoconfianza, a la hechicería, a sus encantos, a su autosuficiencia, será quemada en un solo día, así como lo fue con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Dios va a usar a los 10 reyes para ejecutar su juicio, consumida por fuego completamente. Dios es soberano, es todopoderoso, y de momento va a traer algo total, ¿sí? Los 10 reyes, veas, los 10 reyes no se van a dar cuenta de lo que hacen, porque los 10 reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán lamentando sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Es decir, los 10 reyes van a ejecutar el juicio, pero no se van a dar cuenta. Y entonces van a llorar. Los reyes, ¿sí?, que tenían una íntima relación con Babilonia, una relación sentimental y comercial, que han fornicado, que han vivido en deleites, que estuvieron con ella sin escrúpulos, que consiguieron riquezas y placeres, que fueron explotadores y disfrutaron de los beneficios de tener una relación con ella. Ahora ellos la quemarán. Es una reacción. Y la reacción es que lloran y se lamentan. Esto es un futuro. Golpearán sus propios pechos para demostrar su tristeza y luto cuando ven el humo. El humo es la señal de que la ciudad está siendo destruida por fuego. Un fuego judicial que está enjuiciando esas relaciones ilícitas, y hay un asombro por parte de ellos, porque parándose de lejos, por temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de la Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora llegó su juicio. Se paran de lejos, ¿sí? Porque ven la magnitud de la destrucción y solo se atreven a contemplarla, ¿sí?, desde lejos. Es un asombro. No son capaces de explicar qué sucedió. Es una destrucción sobrenatural y Dios es especialista.
Leía yo un pasaje en Segunda de Reyes 3, ¿sí? Cómo las naciones que se oponen a su pueblo son autodestruidas. Sus mismas estrategias para destruir los acaba. Y aquí vemos esto, pasando esto, ¿sí? Entonces ellos claman, ay, exclamando tristeza por la pérdida de la fuente de sus ganancias, de su riqueza, por la pérdida de la generador, de lo que generaba sus deleites, la gran ciudad. No lloraban por la Babilonia, lloraban por la pérdida de sus bienes materiales y por su influencia sobre las naciones, porque la consideraban una ciudad poderosa. Ay de la gran ciudad, la ciudad fuerte, porque en una hora llega su destrucción. Es decir, porque el juicio tomó algo repentino. El juicio tardó en llegar, pero la ejecución fue segura y ejemplar. Fue en el instante, cumpliéndose la profecía de Jeremías. La justa retribución, algo semejante a Sodoma y Gomorra, súbitamente, fulminantemente llegó. La ciudad lujosa quedó en ruinas. Nunca más será habitada, dice Jeremías. Entonces, quiero que vayamos ahora del versículo 11 al 19. ¿Sí? Vemos ahí, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canelas, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite de flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciosos por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas, espléndidas han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella y se pararán de lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y piedras preciosas de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo humo de un incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, en una hora han sido desoladas. Es interesante ver esta situación. Es interesante ver la capacidad que tenía Babilonia. Los mercaderes, los que tenían emporios, los que tenían una red comercial, que estaban el emporio, ¿sí? El mercader es aquella persona que viajaba con un fin comercial para hacer transacciones comerciales. Se lamenta porque la fuente de ganancias ha sido quitado. La pérdida de su ganancia, de sus clientes, han desaparecido. Ha desaparecido su tesoro, la gran ciudad, porque ya ninguno compra más sus mercaderías. Ya no hay clientes. Las mercaderías es el cargamento que va en un barco y que se compra, ¿sí? Que se compra, pero ya no hay esa actividad constante de comercio. Cesará repentinamente, el tráfico comercial se detendrá, habrá ruina, crisis económica. Quiero que vea, ¿sí? Porque quiero que vea ahora la variedad, el volumen de su comercio. Versículo 12 al 13 dice que hay 6 categorías. Tenían materias preciosas, comerciaban materias preciosas, oro, perlas, y es increíble ver todo lo que comerciaba Babilonia. Tenía un control absoluto. La mercadería era oro, plata, piedras preciosas, perlas. Es increíble ver esos artículos de lujo. Tenía no solamente eso, sino también comerciaba con prendas de vestir, lino fino, púrpura, seda, escarlata. Vea, podemos ver hasta muebles de madera, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, toda una
toda una serie de artículos de lujo. Vea, especies aromáticas, canela, incienso, eh, una serie de... dominaba todas las áreas del comercio, las especies. Versículo, quiero que vea el número 6, artículos comestibles, aceite, flor de harina, trigo. O sea, va a dominar todas las áreas de la vida económica. Pero lo más tremendo, mire, lo más tremendo viene después. Tenía sus redes, sus tentáculos comerciales se extendían hasta la mercadería agrícola y doméstica, bestias, carros. Es increíble el total control en la tribulación. En la tribulación solamente va a haber un control del comercio por una sola potencia económica. Y vea, lo más interesante es que había una mercadería, un comercio de hombres. Había esclavos, cuerpos, almas, dice la Biblia. Era una esclavitud total del hombre. Tráfico de órganos, de niños, de mujeres. Era un comercio amplio. ¿Sí? Y entonces el lamento de estos mercaderes, así como el lamento de los reyes, es por una crisis comercial que afecta los 5 continentes. Yo quiero decirle que estos tiempos son difíciles y el comercio de seres humanos está latente. Babilonia comerciaba con esclavos, con cuerpos, seres humanos, como si fueran una mercancía. Entonces, ellos van a ser enjuiciados porque Babilonia trabajaba con seres humanos como si fuese una mercancía. Violaban directamente, descaradamente los derechos humanos. Es algo que está latente. Dios no va a pasar por alto el pecado. Él va a enjuiciar. ¿Sí? Y versículo 14 dice así. Ellos codiciaban frutos por tu alma y todas las cosas exquisitas y espléndidas y nunca más las hallarás. Frutos codiciosos, exquisitas, espléndidas. Eran alimentos de otoño, listos para cosecharse, que se comerciaban. Es decir, Babilonia tenía un dinero abundante porque tenía los mejores productos del mercado. Y eso era algo que codiciaba el alma del hombre. Y esto los apartaba. Entonces, esas cosas exquisitas, o sea, no solamente eran los frutos, sino cosas exquisitas. La palabra es lipara, costosa, lujosa. Es donde viene la palabra lipos, que significa grasoso, aceitoso, espléndido. Es decir, tenían platillos exquisitos, espléndidos. Tenían suculencias, suculentes comidas. Los mercaderes, ¿sí? Tenían cosas espléndidas. Mobiliarios lujosos, brillantes, vestidos de materiales costosos, había lujo y riqueza, pero fueron destruidos. Es algo que empieza, está en futuro, pero tiene una consecuencia, o sea, es un auristo, pero tiene un efecto de futuro, ¿sí? Porque no empezó hoy, tiene su historia. Y le dice Dios, nunca más los hallarás, jamás, Babilonia. Jamás verás la gloria humana, los demonios, porque era la supremacía del hombre. Los mercaderes se habían enriquecido a costa de ella. Qué impresionante. O sea, vea usted, ¿sí? Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. O sea, que los mercaderes y los reyes por conveniencia se habían unido a la bestia. Estaban con ella por interés. Y ahora que la pérdida de la fuente de su riqueza se ha extinguido, lloran por lo que están perdiendo, no porque habían tenido una relación. ¿Sí? Es decir, les succionaban de la ciudad, o sea, estaban en completo acuerdo, se aprovechaban de su influencia, de la fuente de su ganancia. Es decir, la actitud de esos mercaderes estaba en las cosas materiales. Y esto me lleva a preguntarle en este tiempo, ¿en dónde está su esperanza?
en estos tiempos en que estamos padeciendo, en que hay un control universal de las cosas materiales, de las cosas exquisitas, de los platillos. Me impresionó mucho, un día pasé por el eje 1 norte y vi que un platillo de oreja de elefante, de pata de elefante, o sea, ¿quién puede tener acceso a esos deleites, a esas cosas, dice, espléndidas, deliciosas? ¿Sabe usted que hay comercio de con lo cual se generan platillos de puma, de león? ¿Sabe usted que por dónde nos vino una enfermedad como la que estamos padeciendo? Platillos que para algunas personas son exquisitas y solo unos cuantos lo pueden comprar y que son prohibidas, estaban circulando, estaban siendo distribuidas en Babilonia. Dice, hay mercaderes, igual que los reyes, lloran y se lamentan por la pérdida del dinero que generaba esa ostentación, esas joyas, esos costos, esos excesos, esos lugares de mercado. No les interesaba la necesidad humana, les interesaba su beneficio. Versículo 17 dice, porque por esta razón, porque por una hora han sido consumidos tantas riquezas. Y quiero que vean, no solamente eran los reyes, no solamente eran los mercaderes. Versículo 17 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Es decir, no solamente unos cuantos. Este pasaje explica que todo ha sido consumado. Todo ha sido destruido, ha sido desolado. La riqueza, yo quiero decirle, mala vida se pierde momentáneamente. Esta era una función profética. Tanta riqueza, influencia económica, reyes y mercaderes, y ahora transportistas de mercancía. Dice, todo piloto. Y me impresionó mucho cuando oí esta palabra. Todo piloto. ¿Y sabe usted cuál es la palabra? Cyberneticus. ¿Cómo se hace ahora la comercialización de los productos? A través de los medios cibernéticos. Es aquel hombre que guiaba un barco, que viajaba en naves. Y no solamente los pilotos, sino también los pasajeros. Eran mercenarios de mercancías. Y los marineros, la tripulación, todo lo que trabajaba en el mar, el sustento de su vida era la conexión. ¿Sí? ¿Qué hace la cibernética? El ciberespacio, era la conexión de la industria. Era un mensaje profético. Y estos también se paran de lejos para contemplar la ruina y se lamentan por la pérdida de la fuente de su riqueza. El versículo 18 dice así literal, viendo el humo del incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Veían el esplendor, no había otra ciudad. Viendo el humo, hacían una comparación y gritaban al ver al humo y lloraban. Lloraban. Cuando veían, gritaban. Cuando veían, lloraban. Porque veían, gritaban. Es una acción simultánea. Es algo que habla de su elocuencia. Ven la magnitud de su pérdida. La Babilonia representaba para ellos su poder económico, su prestigio social, su influencia política, y la destrucción de Babilonia representa la pérdida de todo lo que consideras importante y permanente, lo que es superficial. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué consideras importante en tu vida? ¿Qué es lo más representativo para ti? Aquí vemos la destrucción de todo lo material. Y yo quiero decirte que
lo material no es lo importante en la vida del hombre. La presencia de Dios debe ser lo importante. Dice que estos hombres echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, llorando y lamentándose. ¡Ay, ay! Todo lo que tenían lo ven destruido, porque su interés estaba en la riqueza. En una hora, el acto de echar polvo sobre la cabeza era en señal de duelo, así como Job, así como Samuel, así como los profetas. Pero estos echan y lloran, echan ceniza sobre su cabeza, como cuando se lamentan porque han perdido un ser querido. Lloran a causa de haber perdido, de tener un muerto. Los navegantes habían perdido lo que más querían, su riqueza. Los fabricantes de naves ya no tenían la fuente de su riqueza, ni los pasajeros, ni los pilotos, ni los magnates, ni los reyes, porque el Dios de estos hombres era el dinero. El amor al dinero era lo que movía a esta gente. Entonces, estas son las consecuencias, ¿sí? Y vea lo que sucede en el versículo 20. El versículo 20 solamente es un versículo que dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Mire qué impresionante. Así como por ahí tenemos una enseñanza que dio Manuel en el capítulo anteriores, ¿sí? Y que habla sobre, recuerda que los moradores de la tierra hacen fiesta por la muerte de los dos testigos que son muertos por la bestia. Pues así como sucedió en capítulos anteriores, así ahora en este pasaje le dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia. De la misma manera como se hace fiesta en la tribulación por el asesinato de los santos, de los dos testigos, de los profetas, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que sufrieron persecución por la fe en Jesucristo, así la Babilonia, su caída, su muerte, ¿sí?, va a ser causante de alegría por los santos en la gran tribulación. El juicio se ha derramado por la sangre de los santos. La razón por la que viene el juicio sobre esta gran ciudad es porque ha sido injusta y ha ejecutado a hombres y mujeres en la tribulación. Dios paga a los que atribulan. Dios no va a pasar por alto el pecado. No es venganza, es retribución merecida. Es el resultado del maltrato que dieron a los seres humanos. A este sistema maligno y rebelde va a ser juzgado por Dios porque se opuso a Dios. Y quiero que revise también, así como le invito a que revise las anteriores, quiero que revise la de Lina, porque en Lina encontramos que Nimrod en Génesis 10 era un vigoroso cazador de seres humanos. Esclavizó, fue el primer terrorista primitivo, era un vigoroso cazador, ¿sí?, que se opuso a los adoradores de Jehová, usó la fuerza y cazaba seres humanos, esclavizaba, usó la fuerza, y es algo muy paralelo. Ahí surge Babilonia, ¿sí?, con Nimrod. Y Babilonia va a ser desolada. Va a ser desolada porque Dios va a traer justicia. Y finalmente, vamos a ver una descripción de la ruina, ¿sí? Desde el versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
y voz de arpista, de músicos, de flautista, de trompeteros no se oirá más. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esta es una descripción total, súbita y total de la justicia de Dios. Toda actividad cesará, enriquecimientos, engaño de las naciones. Es una ruina total por la forma de vida de la Babilonia. Es un ángel poderoso que aparece. Así dice, y un ángel poderoso tomó una piedra. Qué interesante. ¿Ah? Y la arrojó al mar. Dice, y entonces así, como una gran piedra de molino la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu, de la misma manera, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es impresionante esta frase, ¿sí? Es una piedra de molino. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a un molino, verá que una piedra de molino mide unos 50 de ancho, de diámetro, ¿sí? Es como una rueda gigante de piedra de espesor de 35 centímetros, ¿sí? Que gira para aprisionar el maíz, ¿sí? Y esa gran piedra de molino pesaba 1 tonelada. Entonces, ¿quién sería capaz de levantar 1 tonelada con esas dimensiones, con ese espesor? Pues solamente un gran hombre levantó y la arrojó al mar, al abismo, precisamente de donde surgió la bestia, el mar, donde surgieron el falso profeta, ¿sí? Donde surgieron, ¿sí? Dice que la tierra la tira con gran fuerza, y esto toma por sorpresa a los navegantes, ¿sí? Es como cuando los navegantes van en el mar y hay una gran tempestad y los toma por sorpresa. Fue con gran ímpetu, se describe ahí, con una gran velocidad que era imparable. La fuerza era tan tremenda que nada podía detener la ejecución. Era el juicio de Dios por oponerse a él. Y entonces nunca más, viene una destrucción total y permanente. Nunca más existirá. Lo declaró Jeremías en el capítulo 51. Es decir, Juan ve la base profética descrita en Jeremías capítulo 50 y 51. Esta voz tremenda describe la caída y la destrucción total de Babilonia y de la bestia, ¿sí? Por ahí también le invito a que vea de dónde surge la bestia, ¿sí? Capítulo 13, por ahí también nos hablaron de ello, ¿ah? Y ahí viene su destrucción. De la misma manera, ¿sí? Como actuó Babilonia, de la misma manera será destruida. Y versículo 23, ¿verdad? Me salté uno, ¿verdad? El 22 dice, y voz de arpista, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti. Era una ciudad bulliciosa, de fiestas, de tinieblas, ¿sí? Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruino de molino se oirá más en ti. Estas son figuras, ¿sí? Y empieza que no se verá más la luz, ¿ah? No se verá más la luz en estos lugares. La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechizos fueron engañados todas las naciones. Es impresionante ver cómo, ¿verdad? Los magnates usaban antorchas. No había alumbrado público como hoy lo tenemos, pero ellos alumbraban sus hogares con antorchas, ¿sí? Y ahora iba a haber tinieblas espirituales y físicas, ¿sí? No iba a haber luz. Es impresionante ver que no iba a haber, dice ahí, no iba a haber más músicos, flautistas, artesanos que produjeran estos, trompeteros, ningún oficio.
Iba a ser totalmente destruida esta ciudad. Ni ruido de molino, no iba a haber trabajo económico si hubiera más en ti. Es impresionante el juicio, ¿sí? Es un bullicio, un regocijo en esa ciudad. Inclusive dice, fíjese, dice así: ni se oirá voz de esposo y esposa. Significa que no habría más regocijo en el enlace matrimonial. Cesarían los festejos. Habría un luto solemne. La gloria de la gran Babilonia se desvanece. Las razones están ahí. Las razones de su ruina. Dice, 1, porque los mercaderes, ¿sí? Porque los mercaderes eran los grandes de la tierra. La razón está ahí, porque esos magnates controlaban el comercio. Y aquí quiero que vea, pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Había una injusticia social, una injusticia económica y una injusticia espiritual. Estos eran hombres de dinero que controlaban la red sociopolítica de la ciudad, controlaban el comercio. La bestia controlaba los actos diabólicos con artes mágicas, con injusticia religiosa y espiritual. Había fetichería, había ocultismo, porque dice así: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, la primera razón es porque había un engaño espiritual. Y como había un engaño espiritual, había un abuso económico, una injusticia social. Y 3, lo da el último versículo: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que habían sido muertos en la tierra. En ella se halló la muerte de los profetas, de los santos, los muertos en la tierra. Había asesinato. Se halló, fue encontrado desde Abel en el capítulo 4 de Génesis, derramada la sangre por Nimrod en el capítulo 10 de Génesis. Y esto se fue gradualmente acumulando a través de los tiempos, a tal manera de que esto llegó a los oídos de Dios. Esto fue encabezado por un sistema antidios. Babilonia, la ciudad, es el prototipo del reino de las tinieblas aquí en la tierra. Su actividad satánica extiende sus tentáculos económicos, sociales y políticos y genera una inmensa red de poder. Babilonia era el centro de influencia política, social, comercial, religiosa y espiritual. Era el instrumento de Satanás para perseguir y matar a los siervos de Dios. Babilonia fue próspera. En el capítulo 17 fue la mujer que cabalga, ¿sí?, sobre la bestia y persigue, procura exterminar a sus santos. Así es que le recuerdo nuevamente, vea las enseñanzas anteriores, vea la de Apocalipsis 17, la de Apocalipsis 13, la de Apocalipsis, ¿sí?, 11, ¿sí? Entonces, en la gran tribulación, los que fueron asesinados, los seguidores del Mesías, el pueblo mío, es la ejecución. Estas 3 razones son el motivo de la destrucción de Babilonia, del juicio. Juicio espiritual, juicio económico y juicio sociopolítico.